bloque número 3. Compartir pantalla. Bueno, estábamos acá. Ambientalismo determinista. Ambientalismo posibilista. Perdón. Como habíamos dicho, el posibilismo, en esta dicotomía naturaleza-hombre, desde el posibilismo se habla ¿se acuerdan de los distintos recursos que tiene la sociedad para adaptarse y modificar las características propias de la naturaleza? De ahí el posibilismo, ¿sí? Entonces el estudio de las ciudades desde la corriente posibilista hace referencia, por ejemplo, a la reacción urbana a determinados fenómenos históricos, ¿sí? Hace referencia a las características de adaptación de la población a determinado contexto físico, ¿sí? Hemos visto muchos ejemplos de modificación del espacio natural para el desarrollo de actividades sociales. De hecho, no se los mencioné el otro día, pero esta materia, en periodos prepandémicos, teníamos 2 visitas, hacíamos 2 salidas, ¿sí? Una al casco histórico, al finalizar la primera unidad, y otra a la Reserva Natural de Costanera Sur, ¿sí? Y de hecho, el paseo por la Costanera, uno puede ver cómo todo ese espacio ecológico es producto de la modificación, o sea, está hecho con escombros de edificios, ¿sí? Entonces, desde el ambientalismo posibilista se hace un enfoque de la Costanera Sur en términos históricos, por ejemplo, de cuando se planificó una autopista y se tiraron los escombros sobre el río para ganarle espacio al río, etcétera, etcétera, etcétera. En la aproximación histórica que tiene como aspecto metodológico esencial la geografía posibilista sobre el espacio urbano, hace referencia, por ejemplo, la forma que tiene la ciudad, las funciones que tiene la ciudad para el resto de la sociedad y para el resto de los espacios urbanos, y el funcionamiento que tiene la ciudad en un sistema de ciudades. Es decir, nosotros hemos escuchado hablar de ciudades mineras, ciudades petroleras, ciudades agrícola-ganaderas, como espacios, ¿sí? como ejes vertebradores de una determinada dinámica económica. Ahora bien, así como leímos para Ratzel qué significaba una ciudad, y de fondo vimos una definición específica de espacio, para el posibilismo tenemos un tipo que se llama Blanchard, que estudió una ciudad francesa a principios del 1900. Y el tipo dijo, la ciudad es el emplazamiento que puede atraer al hombre, pero en cualquier caso, la voluntad, el capricho y la habilidad humana ejercen un perfecto control sobre la elección. Y en este sentido estamos hablando de la transformación del espacio físico en pos del interés y de la voluntad del hombre. Polémico, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 1922. En los 70 explota la geografía regional. O sea, la geografía regional explota en los años 60 y viene de la mano de el desarrollo de disciplinas económicas nuevas que aparecen, ¿sí? O
sea, en búsqueda de este desarrollo económico aparecen distintas corrientes de la mano de la geografía, una de ellas es la geografía regional, ¿sí? Cuando uno piensa en la geografía económica de la Argentina, puede ver que en los años 60, 70, se promovieron muchos polos de desarrollo, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, el polo lanero de la Patagonia. O sea, la principal actividad agroproductiva de la Patagonia es la actividad ovina, ¿sí? Entonces, lo que se propuso para desarrollar la región es que toda esa lana que se esquilaba, en vez de venir a Buenos Aires para que haya a la industria textil, trasladar la industria textil a un polo de desarrollo textil en Chubut, por ejemplo. No funcionó, pero fue la intención. Todo es de estos años. Y en este marco de la geografía regional, lo que se estudia es, por ejemplo, el paisaje urbano, es decir, los mapas o los planos de las ciudades. ¿Qué uso se le da al suelo urbano? ¿Cuál es la arquitectura característica de determinada ciudad? ¿Qué función cumple esta ciudad hacia adentro y hacia afuera, como veníamos hablando? ¿Cuál es el funcionamiento del sistema de ciudades? Y se empieza a hablar de, por ejemplo, estructuras urbanas asimétricas, desequilibradas. Por ejemplo, se empieza a hablar de ranking de ciudades, se empieza a hablar de, se me fue el nombre, de sistemas urbanos macrocefálicos, ¿sí? Por ejemplo, la Argentina, y vamos a ver después que no es solo la Argentina, sino la mayoría de los países o de los sistemas urbanos de América Latina son macrocefálicos, en donde la capital posee de 3 para arriba veces más de población que el resto de las ciudades. Pensemos solamente expoliando las próximas unidades, pero pensamos que justamente hablando de COVID y de todo este quilombo que estamos viviendo, surge el despelote de la coparticipación, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, de fondo la asimetría demográfica que tiene la Argentina, en donde en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas, en el conurbano viven 14 millones de personas. O sea, entre los dos, más o menos casi andamos por la mitad de la población de la Argentina, ¿sí? A eso se llama macrocefalia dentro de esta visión sistémica de las relaciones de ciudades. Se empieza a estudiar desde la geografía regional estas fuerzas centrípetas y centrífugas, estas dinámicas internas que hay en las ciudades que hacen o que funcionan como polo de atracción de la población o de dinámicas económicas específicas y de polos de expulsión o de dinámicas de expulsión de población o de dinámicas económicas específicas. Profe, una consulta. Diga. Sí, por ejemplo, en las ciudades como Brasilia, que la crearon para justamente descomprimir un poco todo lo que es de las grandes ciudades de ahí de Brasil. ¿Sigue esa misma lógica? Brasil, la definición de Brasil es interesante la pregunta, porque cuando vos la encarás históricamente, Brasil es un país, uno de los pocos países que tuvo 3 capitales, ¿sí? La primera capital fue San Salvador, la segunda capital fue Río, ¿sí? Respondiendo a 3 periodos históricos distintos. En la Constitución de 1890 de Brasil figura que se tiene que trasladar la capital a una zona equidistante de las otras dos. Y de paso tiene que ocupar la mayoría del territorio. Por eso cuando uno ve Brasilia está casi en la mitad del país.
de todo el espacio nacional. Con esto voy a que la definición de la construcción de Brasilia fue la concentración del poder político y la ocupación del espacio, del territorio nacional. De hecho, en Brasilia, puntualmente, en el plano piloto, viven 3 millones de personas. Y después en todas las ciudades satélites se generó una conurbación enorme, pero mucho de la población original fueron los mismos constructores del plano piloto. Pero las antiguas capitales siguen siendo las superpobladas, o sea, en el nordeste, San Salvador y Río de Janeiro y San Pablo como polo industrial. ¿Sí? De alguna manera Brasilia lo que vino a hacer es descomprimir las tensiones entre el poder de los fazendeiros, que bueno, son los de la plantación, los terratenientes de plantaciones de café y de algodón en su momento, y los industriales de San Pablo. Apareció Brasilia ahí como un espacio neutral. Entonces, el objetivo no fue tanto descomprimir demográficamente, sino tuvo como un interés más político de descomprimir políticamente y de ocupar el espacio, el territorio nacional. De alguna manera, la posición de Brasilia permitió en su momento un reclamo de la Amazonia, por ejemplo. Es re interesante la historia de Brasilia. Kubitschek, que fue el que impulsó el desarrollo de la ciudad, se refundió Brasil en su momento. Niemeyer, que fue el que diseñó la ciudad, nada, en términos de urbanismo, para los que estudian urbanismo, me imagino que es un caso de estudio Brasilia en sí misma. Yo viví en Brasilia un año, y si no tenés auto te querés morir, porque esta es una ciudad pensada para moverse en auto. No sé si respondí, pero que te conté todo lo que sabía de Brasil, pero olvídate. No, re buena onda, profe. Una pregunta, pensándolo así, pero más que nada en esto de tomar como la parte más económica de las ciudades, esta política que tiene el gobierno de la ciudad de hacer los distritos, no sé, Barracas, distrito del diseño, también tendría que ver con esto paternal tecnológico. No se ve como que vayan tantas industrias de eso, pero se ve que hay algunas que empiezan a ir ahí, no sé si tiene que ver con esta corriente, que lo pensaron o en base a qué. Sí, bueno, eso es toda una movida nueva, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de la funcionalidad, o sea, por el momento estamos pensando en términos de sistema nacional, ¿no? De articulación de dinámicas económicas a un nivel nacional o incluso el mismo espacio urbano. Pero empieza a pasar con la globalización y con las nuevas dinámicas que, por ejemplo, no sé, si alguna vez, vamos a tomarlo con un ejemplo, yo el otro día llamé a Movistar porque me estaban matando con el plan, a decir, o me bajás el plan o me voy a personal. Y me atendió un chico de Córdoba. Entonces, o sea, claramente identificable un cordobés. Entonces ahí vos te podés empezar a ver que las ciudades pasan a ocupar como actividad económica la oferta de servicios. ¿Sí? Pasa muchas veces en Estados Unidos. De hecho, ¿vieron esa serie de Big Bang Theory? Que gringo me salió, ¿no? El de Theory, el de teoría del Big Bang. ¿Vieron la serie esa que está el flaco este Kutrapali, que es un indio, el pibe? Y todo el tiempo lo gastan como que él debería estar trabajando en un call center. ¿Sí? Porque una de las principales actividades económicas de la India es la oferta de este tipo de servicios para, por ejemplo, el mercado europeo o el mercado norteamericano. ¿Sí? Que uno llama para quejarse y lo atiende un tipo de la India. Entonces, desde ese lugar, las ciudades empiezan a generar
actividades y dinámicas económicas que vienen a reemplazar antiguas. Porque si nosotros pensamos en esto de los distritos, el distrito audiovisual hoy en día se ubica donde antiguamente era el polo industrial de la ciudad. ¿Sí? Entonces, eso nos permite ver dos cosas, que la ciudad y esta reconstrucción del espacio no es estática, o sea, va evolucionando con el tiempo y van, perdón, y van surgiendo todo el tiempo propuestas nuevas del tipo de uso y del tipo de función que se le va a dar al espacio. ¿Sí? Si nosotros pensamos en su momento, que lo vamos a ver en lo que viene, que el sur de la ciudad se constituyó como polo industrial y polo sanitario, en términos actuales esa misma dinámica hoy en día nos permite hablar de un distrito audiovisual y de un distrito sanitario también. ¿Sí? De hecho, la estación de subte se llama Hospitales, donde está el Muñiz, donde está el, no sé. Y tenés el Ministerio también de Salud ahí. Pero Exactamente. bueno, la parte más de barracas, viste que le pusieron del diseño, y antes eran todos, de hecho son galpones que eran fábricas, Eran o el fábricas, claro. CMD era un lugar donde llegaban la pescadería, la parte de los barcos, o sea, como más industrial del puerto, y sin embargo quieren darle toda una impronta de diseño y arte, también con el otro, el que está en La Boca, y no funcionaría tanto Paternal, que le pusieron el tecnológico, y hay 4 industrias tecnológicas Exacto. que deben estar pagando nada por estar ahí en super edificios, y no sé si Exacto. son tan tecnológicas. La Paternal era como una... No, no, pero de alguna manera, cuando nosotros nos adelantemos en la materia, vamos a hablar de un fenómeno que es la mercantilización del espacio. ¿Sí? Y de alguna manera son incentivos inmobiliarios para Claro, atraer capitales. Cuando hablamos, por sí, ejemplo, acá de fuerzas centrípetas y centrífugas, en una dinámica global, lo que se busca es atraer inversiones. Esta atracción de La zona inversiones, franca sería. claro, La zona por ahí, franca o tierra electrofueguina en Tierra del Fuego. exactamente, o por ejemplo, lo mismo hace Paraguay, o lo mismo funciona en determinados espacios en donde no hay aranceles, ¿no? Aranceles a las importaciones, no claro. hay aranceles no se cobran impuestos, por ejemplo, al uso de la tierra. Todo ese Ok. tipo de herramientas son mecanismos de gobierno para promover determinado uso del espacio y no otro. Está bien, Eh, pero no entraría entonces en esta parte de esta corriente. en la geografía regional no, en realidad es una dinámica más nueva que está más vinculada a los fenómenos Mercantilismo. neoliberales de uso del suelo, Sí. sí. Ok, listo. Que Nada, ya, porque se me vino como ahí cuando dijiste que lo de las partes más económicas, y dije, bueno, ¿qué tendrá que ver con estos distritos? Bien. no, pero es que en realidad no está errado lo que estás diciendo, porque es lo que está sucediendo ahora es la actualización del mismo fenómeno que pasaba en los años 50, que es desde el Estado planificador asignarle a determinados espacios de la ciudad una función específica. En su momento fue la función industrial, hoy en día por distintos fenómenos de revolución de las TICs, de mejora de la infraestructura vial, muchas de las fábricas que estaban en el sur de la ciudad se fueron al conurbano, que pagan menos impuestos, que tienen mayor flexibilidad en determinados aspectos. Y esos espacios Serían procesos, el proceso de zonificación, lo que sería en urbanismo, proceso de zonificación sería. exactamente, el proceso de zonificación arrancó, estuvo siempre, pero con el neoliberalismo arrancó hacia un tipo de actividades específicas más vinculadas al sector financiero y al sector de servicios, como característica económica en general. ¿Sí? Pero en este caso, en la ciudad, en la zonificación de la ciudad, es como bastante clara en ese sentido. Está bien.
Listo. Gracias. No, por favor. Y bueno, y por último, ¿qué ve el neopositivismo dentro de las ciudades? La localización espacial de las actividades económicas, esto que venimos hablando. ¿Dónde se ubican y dónde se podrían ubicar mejor determinadas actividades para sacarle un mayor beneficio a la ciudad, al espacio, al uso del espacio de la ciudad? Para eso, desde el neopositivismo se propusieron muchos modelos que los vamos a ver en la unidad 3, y se hacen cálculos del uso del suelo y la renta, ¿sí? ¿Cuál es el costo que debe tener el uso de la ciudad? Desde el behaviorismo o este comportacionalismo, esta geografía psicológica, para hacerlo más sencillo, hace referencia a la interpretación de lo subjetivo y de lo personal de las dinámicas sociales. Es decir, cómo los individuos se vinculan con el espacio, ¿sí? De qué manera se da esa interacción. Y por último, como ya lo dijimos, en la geografía crítica se hace referencia a conflictos urbanos de amplio espectro, por ejemplo, marginalidad, marginalización, pobreza, contaminación, las distintas estrategias de los grupos de presión, las maneras en las que se acumula el capital, las disputas entre fracciones del capital, es decir, disputas que se dan entre el sector financiero con el sector productivo, ¿sí? Y acá tiene mucho que ver esto que estábamos hablando. Por ejemplo, si tenemos la zona de Barracas, el frigorífico que está actualmente paga 10 pesos el metro cuadrado, ¿sí? Si desde el gobierno se le sube el impuesto a 15 pesos por el uso del metro cuadrado, pero una empresa informática no paga nada, al contrario, se le beneficia durante un montón de años, es muy probable que ese frigorífico desaparezca y termine siendo ocupado ese espacio por una empresa informática. En teoría. En la práctica vamos a ver que no funciona tan así. Pero la teoría un poco dice que desde la esfera pública, desde la esfera estatal, se puede ir planificando el uso que se le da a determinado espacio a través de incentivos y desincentivos financieros y fiscales. Ahí sería la exclusión, lo que hablabas hoy, un proceso de excluir de alguna forma. Exactamente, exactamente. Y así, no solamente son con actividades económicas, sino que vamos a ir viendo, y ustedes seguramente tengan muchos ejemplos en la cabeza, con exclusión de población. ¿Sí? Por ejemplo, la gentrificación como un fenómeno en el cual espacios antiguamente habitados por una población, por ejemplo, a través del incremento del costo de los servicios, hacen que esa población sea reemplazada por otra de mayor poder adquisitivo, por ejemplo. Eso es un fenómeno que se va dando y que lo vivimos todo el tiempo. Una pregunta. La exclusión se puede considerar también como una construcción social, es decir, se podría pensar que también la autopercepción de excluidos depende de en qué lugar del mundo esté. Por ejemplo, no sé si un excluido en Europa puede tener la misma percepción de exclusión que alguien que está en Sudamérica o en África. Sí, es un buen planteo. Yo creo que sí, que de alguna manera debe ser abordada esa pregunta históricamente y contextualmente, ¿sí? Las realidades son completamente distintas y la construcción del sentido es históricamente situada, ¿sí? Y lógicamente las percepciones de un europeo, por ejemplo, la percepción de la pobreza de un europeo no es la misma percepción de la pobreza de un rioplatense, ¿sí? Y eso responde a, Mauricio, eso es una
una pregunta que nos va a permitir abordar la próxima clase. De hecho, en la próxima clase vamos a arrancar con tu pregunta, porque justamente la idea es ver las características específicas de las ciudades latinoamericanas en relación al resto de las ciudades del mundo. ¿Sí? ¿Por qué partimos de la hipótesis de que estudiar las ciudades de América Latina implica una serie de atributos particulares, tener en consideración una serie de atributos particulares que terminan poniendo en cuestión muchos de los planteos teóricos de estos tipos que estamos viendo, o que vimos hasta ahora, ¿no? De Rachel, de Vidal de la Blas, de Kristaller, de golpe todo eso, cuando vemos la especificidad histórica de América Latina, todo empieza a cobrar un poco más de ruido. Y en general, eso pasa con todas las disciplinas, pasa con la economía, pasa con la sociología, muchas de las categorías y conceptos que se usan en distintas disciplinas para explicar la realidad latinoamericana fallan. Y fallan porque porque aparecen construcciones sociales que son propias de América Latina. ¿Sí? Entonces, yo no me olvido más, en los primeros tiempos de la pandemia, esto ya lo voy a sacar, como dejo de compartir. En los primeros anuncios del presidente en la pandemia, el tipo, estamos hablando, no sé, marzo, abril, al principio de todo, el presidente decía, no hay antecedente en el mundo porque tenemos, no sé si fue tan al principio, porque fue con la situación en los asentamientos, ¿sí? Como la explosión de casos en los asentamientos, y decían, estamos viendo porque lo que pasó en Europa, o cómo lo resolvió Estados Unidos, o cómo lo resolvió Nueva Zelanda, no tiene nada que ver con nuestra realidad y con nuestra particularidad de caso, ¿sí? Entonces yo creo que con las disciplinas de las ciencias sociales pasa un poco eso. Pero bueno, es una propuesta y un desafío que les propongo que intentemos ir revisando a lo largo de la materia. Un poco de fondo, la pregunta que estructura la materia se plantea eso, ¿son viables determinadas formas de ver las ciudades para ver las ciudades como las nuestras? ¿O es necesario, al final de cuentas, que se arme un vocabulario o una batería conceptual propia para la región? Así que eso. También, Mauricio, no sé si te respondí, pero que hablé un montón. Lo que dijiste al comienzo, creo que es un tema bastante, pues, por ahí un poco amplio, ¿no? No solo por, digamos, la ubicación, sino también lo que dices en el tiempo. A un ejemplo de grandes rasgos, digo, hoy en día una persona que no cuente con un celular se puede considerar o se puede autopercibir excluida. Claro. Y hace un tiempo nadie lo tenía y no por no tenerlo se consideraba excluido de eso, y así en todos, digamos, los aspectos de la realidad de tanto de cada lugar como de cada época. Sí, claro. De hecho, vos fijate que uno de los grandes problemas de esta virtualidad incluso estamos hablando de una educación pública gratuita, ¿sí? Pero los problemas de accesibilidad a la tecnología ya excluyen automáticamente, es excluyente. Por más buena voluntad que exista desde, no sé, desde el docente, hay un problema, un hecho inevitable que es, si no hay conectividad, no se puede acceder a la educación. Y esa fractura social, esa fractura de acceso profundiza la asimetría y la dualidad a nivel social, a nivel cultural
y a nivel educativo fundamentalmente, que es una preocupación terrible, por lo menos para muchos de los que somos docentes, porque es de qué manera hacer más flexible este acceso a la red. Pero bueno, no sé, yo creo que por eso, siendo genuino y sincero compartiendo esta preocupación, es viejo, somos 50 tipos, resolvámoslo entre todos esto para que nos sirva a todos. Si en algún momento vemos que este mecanismo del Zoom no funciona y va mejor el del WhatsApp, le buscamos la vuelta, pero es un problema que nos interpela a todos y que, bueno, les propongo que lo resolvamos entre todos. Ahora, si vemos que vamos bien, vamos bien. Así que, dudas, consultas, comentarios, quejas. La queja puede ser re largo, si re largo me zarpé, pero bueno, es la primera vez. Arrancamos, una vez un profesor me dijo, arrancamos bien para terminar más o menos. Así que la primera impresión es la que cuenta. Así que, chicos, no sé si tienen alguna duda, si no se les ocurre ahora y surge cuando lean los textos, me mandan un mail, en general respondo rápido el mail. No me di cuenta... a ver... Un mensaje que me llega por el... Brenda dice que para los que no podían ingresar al Moodle o les daba error con la contraseña, ella pudo ingresar pero poniendo el número de documento y no el mail. Por ahí le sirve. Así que bueno, probemos, porque yo también voy a probar porque no pude entrar yo tampoco. Así que bueno, chicos, si leen los textos, si tienen alguna duda, me escriben. Me di cuenta que yo no me sumé al grupo de WhatsApp, voy a ver si lo hago ahora. El lunes les estoy mandando un audio de un texto que habla más o menos todo esto que vimos de la geografía y del rol de la ciudad dentro de la geografía, bueno, pero sobre la cuestión regional, ¿sí? El texto es el de Marcela Bío, es un texto cortito que habla sobre la región. Entonces les voy a mandar el lunes el audio, el texto de Marcela Bío, los nombres de los que tienen que preparar el texto para el miércoles y el texto del miércoles. Y bueno, y ya quedamos para el próximo viernes a las 19. ¿Sí? Así que bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos. Cualquier cosa, escriben, no hay drama. Chao, nos vemos. Descansen. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias a todos.